completa. Ahora sí. Entonces, en ese curso, entonces, les decía, ya tenemos entonces el link aquí, ya este sí nos va a funcionar para todas las videoconferencias. Los módulos los estoy organizando porque tengo aquí una dificultad con ese material. Entonces, por ejemplo, aquí la primera parte dice es toma de criterios para toma de decisiones. Eso lo vamos a modificar un poco, por eso no le muestra ya información. Y la tarea tampoco está pública, no le he colocado pues como una primera actividad allí. Entonces, la idea es que ya para el lunes ya eso debe estar organizado. Entonces, ustedes a partir del lunes en la tardecita van a poder entonces entrar aquí a la plataforma y vamos a encontrar la primera actividad. Lo que sí les pido, por ejemplo, que hagan, que ya lo podemos hacer, es entonces lo que es la parte de presentación. Hagan una pequeña descripción allí de ustedes. Ya sé, por ejemplo, aquí que Nadia, por ejemplo, la hizo, ¿cierto? Ya Nadia la hizo, entonces la idea es que los otros compañeros también se la hagan para que nos vayamos pues como conociendo. Recuerden que cuando ustedes tienen actividad pendiente, entonces en el tablero se les va a mostrar allí que tienen algo pendiente por hacer. Entonces, de esta materia vamos a tener entonces una actividad de conocimientos previos. Es una prueba pequeñita de 5 o 6 preguntas y es de selección múltiple. La idea es que respondan en la medida de lo que ustedes saben. O sea, no es que se van a colocar a inventar cosas o a de pronto a ir a buscar. No, la idea es que con lo que ustedes saben, tratemos entonces de responder como esa actividad que se va a llamar así conocimientos previos. Y luego vamos a tener entonces un material allí de estudio para que podamos entonces leerlo entre semana y sobre eso entonces lo que vamos a trabajar el próximo sábado. Y luego ahí sí tendríamos, así más adelante tendríamos entonces como una primera actividad. ¿Sí? Este curso, yo lo mencioné el sábado pasado, es un poco teórico, pero vamos a tratar de hacerlo entonces práctico en la medida de lo posible, sabiendo, por ejemplo, que ustedes están en ingeniería de sistemas, ¿cierto? Y a ustedes les gusta más es la práctica que la parte teórica. Bueno, entonces, ¿qué es la investigación de operaciones? Entonces, cuando hablamos de investigación de operaciones, aquí cabe resaltar, por ejemplo, que debemos aplicar lo que es el método científico. ¿Sí? Ese método científico, recordemos que tiene ciertos pasos para poder corroborar y determinar, por ejemplo, que algo, un conocimiento que puede ser empírico, se convierte entonces en un conocimiento ya probado, comprobado y aceptado por la comunidad académica. Prácticamente se convertirá pues como en un conocimiento ya diríamos científico. O sea, cuando usted hace una investigación, la idea entonces es que, bueno, cuando hacemos una investigación nosotros tenemos básicamente dos grandes metodologías para trabajar. Es la metodología cualitativa y una metodología cuantitativa. En la metodología cuantitativa es la más aceptada para la ciencia, ¿sí? Para el positivismo, que es como la parte pues, de que habla del conocimiento y de lo que es la ciencia. Las investigaciones de corte cualitativa se están ganando, hace ya pues también mucho tiempo, se están ganando pues como su espacio y su aceptación como investigaciones también de tipo científicas. Lo que pasa con las investigaciones cualitativas es que como están supeditadas mucho a la subjetividad, entonces allí puede que las interpretaciones cambien de acuerdo a ese entender o a esa cosmovisión que tenga la persona. Entonces, por eso se tiene todavía en la parte del método científico cierto recelo con las investigaciones cualitativas. Nosotros acá vamos a abordar un poco, un tanto la investigación, el método científico, pero vamos a abordarlo desde lo cuantitativo, o sea, desde lo que es la comprobación básicamente como de hipótesis. ¿Sí? En el método científico, por ejemplo, entonces aquí nosotros vamos a trabajar de forma interdisciplinaria, ¿sí? Y se utiliza entonces para lo que es el control y la gestión de sistemas organizados. Vamos a tratar entonces también con la investigación de operaciones a encontrar soluciones a situaciones, problemas, pero esas situaciones, en nuestro caso, tienen que ser
más factibles, las más eficientes y eficaces, ¿sí? Y que nos permitan, importante esto, porque eso lo vamos a trabajar bastante, que nos permitan la toma de decisiones, ¿sí? Para la investigación de operaciones se procede entonces como los siguientes pasos. Son análogos a los pasos del método científico. Entonces, tenemos, por ejemplo, el primer paso es la observación de un problema. Segundo paso, la construcción de un modelo matemático que contenga elementos esenciales de ese problema, ¿sí? Entonces, si el modelo matemático no existe, porque hay muchos modelos matemáticos que existen, si el modelo matemático no existe, entonces el investigador de operaciones, la persona que está haciendo este trabajo de investigación de operaciones, debe construir su modelo matemático. En este caso, por ejemplo, ustedes como programadores deben de tener la capacidad de construir un modelo matemático para resolver una situación particular en el momento que ustedes quieran diseñar algún software y entonces no encontremos allí cómo relacionar las variables con las que estamos trabajando. Tercer paso entonces, es la obtención en general con la utilización de ordenadores de las mejores soluciones posibles con la ayuda de algoritmos exactos o heurísticos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de algoritmos heurísticos, es que nosotros, por ejemplo, planteamos el modelo matemático, perdón, planteamos el modelo matemático, pero ese modelo matemático también le hacemos, o sea, lo construimos a lápiz y papel, hacemos pruebas a lápiz y papel, pero luego tenemos que llevarlo entonces al ordenador, o sea, a programarlo, ¿sí? Por eso es que a ustedes en esta carrera se les enseña tanto matemáticas y la parte pues de física, porque ustedes tienen que tener ese bagaje, como mencioné ahorita, un bagaje amplio de las matemáticas que les permite a ustedes entonces eh, establecer patrones, regularidades en una situación y a partir de esa situación entonces establecer una ecuación, lo que uno llama pues en matemática de forma muy rudimentaria, pero eso se llamaría realmente un modelo matemático. Nosotros, por ejemplo, conocemos varios modelos matemáticos, ¿sí? Ustedes ya conocen muchos modelos matemáticos. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos. Un ejemplo, se me cae el auricular. Vamos a ver un modelo matemático como, un momento, les escribo aquí algo. Por ejemplo, un modelo matemático muy sencillo que nosotros conocemos ya es este. Y es igual a mx más b. ¿Sí? Ese es un modelo matemático. Entonces, ese modelo matemático, ¿a qué hace alusión? Cuando tenemos esta expresión matemática, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan ese modelo matemático? Y es igual a mx más b. Lo pueden escribir allí por el chat o pueden activar su micrófono. Bueno, no nos acordamos. Ese es el modelo matemático de la ecuación. ¿Qué letra tan fea? ¿Sí? Eso es la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Ese es el modelo matemático de la ecuación de la línea recta. Entonces, nosotros lo conocemos así, pero también lo conocemos como f de x es igual a ax más b. Aquí está como la ecuación de la línea recta y aquí está como una función lineal. ¿Sí? Como una función lineal. Y nosotros podemos entonces con ese modelo matemático resolver muchas situaciones. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, de que una familia quiere establecer, por ejemplo, cuánto consume en la energía. ¿Sí? Y entonces dice que los kilovatios hora, ¿sí? Los kilovatios hora le cuestan, vamos a suponer, por ejemplo, 20 pesos. ¿Sí? Los kilovatios hora cuestan 20 pesos. Y los otros servicios, lo que es alumbrado público, por ejemplo, le cobran 12.000 pesos.
por la tasa de alumbrado público y aseo. Y entonces necesitamos saber, esa persona necesita saber entonces cuánto es su consumo mes a mes. Vamos a colocarle entonces, por ejemplo, aquí el mes, y entonces mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, 7, y así sucesivamente, ¿cierto? Como para llevar entonces un control. Y sabe entonces que el consumo en kilovatios hora, la cantidad, sería eso más o menos. Supongamos entonces que consume, vamos a colocarle ese 205 pesos para que la energía sea cara. Entonces aquí, por ejemplo, consumió 150 kilovatios, aquí, por ejemplo, entonces consumió 165 y aquí entonces consumió 148 porque ahorró 130, pero aquí no ahorró 200, 205 y aquí fue un mes de fiestas y parrandas que fueron de 389 kilovatios por hora. Y entonces sería el registro del precio, ¿sí? Es cuánto pagó el mes 1. ¿Cómo sabemos entonces cuánto pagó el mes 1? Si consumió 100 kilovatios hora, el kilovatio hora cuesta 205 pesos y paga una constante de 12.000 pesos. ¿Cuánto pagó entonces el primer mes? 30.750. Y es muy barata esa energía, ¿sí o no? Uy, ojalá así sea. Entonces dice Sebastián, 30.000. ¿Me repite, Sebastián, por favor? 30.750. 30.750. Ahí Sí. está. Listo. ¿Y el segundo mes? 33.825. 33.825. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué está haciendo entonces Sebastián aquí? Ya tenemos ese modelo matemático que nos plantea entonces el consumo de energía. ¿Y qué es? Los kilovatios hora. Entonces, para nuestra fórmula, ¿qué podemos llevarlo de esta manera? El precio, ¿cierto? O el valor de la factura sería igual a los kilovatios hora, ¿sí? Por el consumo, más, los consumos pues en kilovatios hora, ¿no? Consumo en kilovatios, más el valor fijo que tenemos allí, que es de 12.000. Y esto que está aquí es esto mismo que está acá. O sea, en ese caso, los kilovatios A sería igual a los kilovatios hora, ¿sí? X entonces es el consumo y B es el alumbrado. Pero miren que esta es una situación muy simple, ¿cierto? Porque la componente es una línea. Entonces ya aquí, si uno grafica esto, entonces tenemos entonces una lineecita pues que nos muestra como los picos, las subidas o bajadas de consumo de energía. Así como ese, tenemos muchos modelos. El modelo de la ecuación cuadrática, la ecuación cúbica, racional, irracional, ¿cierto? Tenemos las logarítmicas, tenemos la de las funciones trigonométricas. Y esto entonces, por ejemplo, ustedes tienen la facilidad y ya la posibilidad y el conocimiento necesario para programar entonces esto. O sea, usted ya con esta información que tenemos aquí, ustedes ya pueden definir entonces un aplicativo sencillo que la persona coloque la cantidad que consumió en el mes y automáticamente le arroja entonces el valor de la factura, ¿sí? Conociendo entonces estos precios que ya son estables, la cantidad de el precio de kilovatios horas y el precio del alumbrado público. ¿Sí? Entonces miren que por eso se habla aquí de la generalización, ¿sí? De la generalización. Entonces en esa generalización la idea es que usted siempre tengamos como la construcción del modelo, perdón, aquí. Y ese modelo tiene que ser general, ¿cierto? Y que se cumpla entonces como para todos los patrones de problemas que tengan ese mismo comportamiento. Que eso es lo que pasa con la ecuación de la línea recta. Listo. Luego de que hagamos eso, entonces el quinto paso sería la calibración y la interpretación de la solución. Eso entonces se puede hacer con la comparación con otros métodos para la toma de decisiones.
¿será que es posible entonces eso que hicimos allá con la ecuación de la línea recta, hacerlo con otra expresión matemática y que sea más rápido, que sea más fácil de tomar entonces una decisión? Posiblemente, no sabremos, ¿cierto? Listo. El método científico, entonces mira, si comprobamos entonces lo que vimos aquí, estos 5 pasos de lo que es la investigación de operaciones, con estos pasos del método científico, siempre vamos a tener un primer paso que es la formulación del problema, luego vamos entonces a definir hipótesis, vamos a establecer entonces una observación, un proceso de observación y análisis y toma como de datos, experimentamos con esos datos, volvemos entonces, a partir de esa experimentación, reunimos otra vez también más datos, hacemos análisis e interpretación de los datos, comprobamos las hipótesis que establecimos acá, inferimos y luego hacemos entonces la difusión. ¿Qué es la difusión? Entonces ya es como la publicación del resultado de esa investigación que estamos haciendo, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, si estamos haciendo aplicando este método para un desarrollo de software, entonces esto que está aquí, este ciclo del método científico, tiene entonces analogía con lo que nosotros hacemos en desarrollo de software, que es la documentación. ¿Ya vieron esa parte, cierto? En desarrollo de software vieron ingeniería de software, ¿sí? Y en ingeniería de software, por ejemplo, se trabaja lo que es la documentación. Saber entonces cuáles son los requisitos mínimos para el desarrollo de un software. Y entonces uno establece allí, en la documentación, por ejemplo, el glosario y todas pues, las consideraciones que uno tenga allá bien para que el software funcione, ¿sí? ¿Qué se busca con esta investigación de operaciones también? Es que ustedes, por ejemplo, cuando estén haciendo esa parte de la documentación, que es muy importante y que pocos la hacen, es que esa documentación quede bien estructurada, ¿sí? Que esa documentación quede bien estructurada. ¿Han trabajado documentación en programación ustedes? Les pregunto. Yo todavía no. Todavía no. No. Nadia y Said. Sí, No han profe, ya trabajado. nosotros vimos la documentación de un software ya. Exacto, listo, bien. Entonces miren la importancia, por ejemplo, de lo que es la documentación. Y es que, por ejemplo, usted lo contrata la empresa Vanessas.soft, ¿cierto? Y usted entonces en la empresa de Vanessas.soft lo colocan a que diseñe un software y usted lo elabora, ¿sí? Lo elabora, se gasta 3, 4 meses diseñando el software y usted lo logra hacer. Y entonces, pero al año, usted se da cuenta que tiene una otra oferta laboral más, mejorcita y usted se va. El software, como usted lo hizo para la empresa Navia.com, usted lo tiene que dejar allí. Al año y medio, la empresa necesita hacerle una modificación al software. Tienen el software, pero si no tienen la parte documentativa de cómo fue que usted trabajó, cuáles son los requisitos, cuáles son las restricciones, cuáles son los parámetros mínimos que se deben establecer, es como si no tuviese nada, ¿cierto? Entonces, para poderlo entender, usted tiene otra vez que comunicarse con usted a ver si de pronto usted le hace la documentación. Es que la documentación permite entonces que el ingeniero se vaya, ¿sí? Y ahí queda entonces todo el escrito para que otra persona pueda entonces hacer revisión, control y pruebas de calidad al software, ¿sí? Eso permite esta parte. Y entonces ahí cobra importancia también esta materia, investigación de operaciones, cuando construimos nuestros modelos. Bueno, otra definición que encontramos en la investigación de operaciones es la aplicación del método científico a un mismo problema por diversas ciencias o técnicas, ¿eh? En apoyo a la selección de soluciones. En lo posible, siempre buscamos, ojo, siempre buscamos las óptimas, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos un problema, el problema va a ser uno solo, pero nosotros vamos a encontrar alternativas diferentes para resolver ese problema, ¿sí? Pueden haber alternativas diferentes para resolver ese problema.
Nosotros entonces allí, como investigadores de operaciones, tenemos o debemos tener la suspicacia o la pericia de escoger entre todas esas opciones posibles la mejor. ¿Sí? La mejor. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para que nos demos cuenta de esto y cómo esto se relaciona, por ejemplo, con la programación. Said, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Eso. Sí, Te voy a hacer una claro. pregunta. Te voy a hacer una pregunta, algo muy sencilla, y se me va a intentar antes de contestar. Dígame. ¿Cómo se frita un huevo? Ay, profe, se la debo. No, mentira. Bueno, pues, principalmente se calienta el aceite y se revienta el huevo y se echa. Después se le echa un poquito de sal. Principalmente eso, pues. Listo. Bueno, yo soy el que no sé cocinar, entonces yo les estoy preguntando a ustedes. Listo. Sebastián, por favor, activa tu micrófono. Sí. La misma pregunta. ¿Cómo se frita un huevo? Bueno, primero y lo más importante es tener el huevo y el aceite. Ahí, Sí. y los implementos, el sartén. Primero se le echa un poco de aceite al sartén. Después se abre el huevo y se le echa. Y listo. Listo. Bien. Bueno, Navia de pronto sabe cocinar más que nosotros, ¿cierto? Navia, ¿cómo lo hacemos entonces? ¿Qué tal? ¿Cómo sería usted? Usted me está indicando. A estos hombres nunca se les va a cocinar huevos si tienen la llama apagada. Imagínate, tienen que prender el fogón, mis amores. No, mentira, bueno, sí, uno prende el fogón, pone su sartén, le echa mantequilla o aceite, que prefiera para hacer su huevito, lo quiebra, si lo quiere revuelto, lo quiere frito y ya le echa su sal. Listo. Listo. Bien, ¿cierto? Mire entonces que tenemos, en términos generales, las consideraciones que ustedes dijeron allí son casi iguales, ¿cierto? Tenemos entonces que es tener un sartén, tener aceite y tener huevo. Entonces quebramos el huevo y lo echamos. Los que no especificaron, por ejemplo, dónde lo voy a echar yo. O sea, yo puedo estar al lado del sartén, entonces yo lo quiebro y lo echo a un ladito del sartén. Y espero a que se cocine allí. ¿Cierto? Nadia fue un poquito más específica y entonces dijo que hay que prender el fogón, la estufa, pues allá, la galleta y la horneta, y entonces allí tendríamos nosotros que poner el sartén y allá echar el huevo, ¿cierto? Pero miren que son formas diferentes que ustedes explicaron, utilizaron de pronto unos más que otros, uno que otros hicieron más indicaciones, pero la situación fue resuelta como de la misma forma, ¿cierto? Bien. Lo otro puede ser entonces que yo tengo un problema peor, y es que yo el huevo lo compré en el Éxito, y ya viene el huevito quebrado. Viene ya en un envasecito que ya está quebrado, ¿sí? Y entonces, lo que ustedes me dijeron no estaría resolviendo un poco mi problema, ¿sí? Entonces, en esas situaciones uno tiene que ser también más específico, ¿cierto? Y ser muy claridoso cuando uno enfrenta una situación. Tratando de, como dijo Sebastián, tratando de recoger un poco toda la información que tengamos, porque Sebastián dijo, bueno, no, yo necesito tener sartén, necesito tener aceite, necesito tener el huevo, ¿cierto? Y luego entonces hago el procedimiento. Listo. Aquí vamos a mirar un ejemplo de un problema agrícola. Dice, supongamos que una empresa citrícola y el Estado pretenden hacer inversiones cuantiosas en el cultivo de naranja, limón, pomelo y mandarinas, con un doble objetivo. Primero, reducir el desempleo rural y, segundo, aumentar la exportación para equilibrar la balanza de pagos. Listo. Una empresa citrícola es una empresa que trabaja con productos cítricos, ¿cierto? Aquí lo menciono. Listo. Dice entonces aquí, se maneja la siguiente información. Hay tipos de árboles. El de naranja tiene una producción promedio anual en kilogramos por kilo de 150 kilogramos.
El área mínima por árbol en metros cuadrados son 4 metros cuadrados. O sea, un árbol necesita 4 metros cuadrados. Precio promedio mundial por kilogramo es de 10 pesos. Vamos a colocar así valor en pesos, pues, porque esto está en términos de dólares. ¿Sí? El costo del árbol es de 2 pesos. Y las horas hombre del cuidado anual del árbol serían 36. ¿Sí? O sea, un solo árbol necesita 36 horas de cuidado al año, ¿sí? Por un solo hombre. Existe una extensión propicia para este tipo de cultivo, que es de 250.000 metros cuadrados. Se asegura que el suministro de agua aproximadamente por 20 años exista. ¿Sí? Existe entonces de aguadas en la zona, ¿cierto? Voy aquí a devolver un momentico. Dice aquí que por cada árbol de naranja necesita entonces 4 metros cuadrados. Aquí, el limón, por ejemplo, tenemos entonces una producción de 200 kilos al año por árbol, necesita 5 metros cuadrados, el precio mundial es de 4 pesos, el costo del árbol de 0.5 pesos y necesita 72 horas de trabajo al año por hombre. El pomelo les cuesta 50, aquí es que 0.50 no, es 50, la producción por ejemplo son 50 kilos por árbol, el área mínima son 3 metros cuadrados, precio 15 pesos, el costo del árbol de 1 peso y necesita 50 horas de cuidado al año por hombre. La mandarina, miren, produce 150 kilogramos por árbol al año, el área mínima es de 6 metros cuadrados, el precio es de 7 dólares, de 7 pesos a nivel mundial, y el precio del árbol es de 1.5. ¿Sí? La cantidad de horas de cuidado sería antes de 10 horas. Aquí tenemos nuestra tablita. Una pregunta sencilla que vamos a hacerle. Si tenemos 250.000 metros cuadrados, con lo que tenemos, 250 metros cuadrados, y saben esta información, primera pregunta que yo les podría hacer a ustedes aquí es, ¿qué es más rentable cultivar? ¿Naranja, limón, pomelo o mandarina? ¿Qué es más La rentable? naranja, porque tiene la utilidad más alta. Digo, el pomelo, que tiene la utilidad de 15 y presenta un costo más barato que la naranja. Sí, pero la cantidad de horas de cuidado son de 50 y la naranja apenas tiene 36. Aquí nos faltaría, por ejemplo, un dato para saber el precio realmente de la naranja, y es que entonces cuánto le vamos a pagar por hora a una persona, ¿cierto? Tenemos que establecer entonces, por ejemplo, el precio por hora. Si lo hacemos en el precio, por ejemplo, del sueldo básico que tenemos, vamos a hacer aquí un ejercicio, ya será aquí en la calculadora pequeñito y rápido. Dice entonces, ¿en cuánto está el sueldo mínimo? El salario mínimo mensual aquí en Colombia. Bueno, vamos a colocar un precio, un valor de un sueldo de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Supongamos que le pagamos a un trabajador 1.000.000 de pesos. Ese 1.000.000 de pesos entonces el trabajador se lo gana en 30 días laborales, ¿cierto? Pero por día él trabaja entonces son 8 horas. O sea que la hora de trabajo sería 4.166 pesos. Con un precio de 1.000.000 de pesos, con un sueldo de 1.000.000 de pesos. Entonces la hora cuesta 4.116 pesos. ¿Sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí un poco atrevido con esto. Me voy a llevar este momentico a la pizarra para que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer otros cálculos con esta situación para simplemente vamos a tratar de respondernos esa pregunta: ¿qué sería más rentable producir?
Listo. Tenemos ahí entre los valores. Ojo. Esto vamos a tomarlo, no en pesos, porque si fuese en pesos, entonces sería muy económico. Vamos a colocarlo en dólares, ¿cierto? Estos valores que están aquí vamos a colocarlo entonces en dólares. Entonces, vamos a decir aquí que estos son dólares. Listo. Y entonces el precio, $1, lo vamos a colocar en 3.500 pesos. ¿Sí? Vamos a decir entonces que una hora hombre, ¿sí? Entonces nos sale a nosotros en 4.000, dije yo, 160 pesos. Vamos a dejarlo así en ese precio. Vamos a trabajar con cifras decimales. 4.160 pesos. Listo. Tenemos allí entonces. Entonces, ahora sí vamos a sacar la cuenta aquí. De las naranjas. Dice entonces que una naranja, o sea, se producen 150 kilogramos, ¿cierto? De árbol por año. ¿Sí? Y entonces el kilogramo vale $10. El coste es de $2 y se necesita entonces 36 horas laborales. Vamos a mirar cuánto nos cuesta a nosotros producir esta cantidad. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta producir esta cantidad? Pero vamos a hablar entonces aquí para la naranja. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de dos cosas. La primera parte es el costo. ¿Sí? Entonces tenemos un costo fijo por árbol, por ejemplo, que es de $2, ¿cierto? Y 2 por 3.500, ¿cierto? 2 por 3.500, más las 36 horas que tenemos, que se debe trabajar entonces una persona, por el valor de la hora, que es de 4.160. ¿De cuánto es el costo de eso? Eso da 156.760. 156.000. 760. Ok, se va. Muy bien. Ahora, estos, Ahí puso un número de más. sí, pero con 6 de más. 156.760. Uy, sí, ya saben, 1.000.000 y algo. Listo. Bueno, entonces, ya tenemos entonces el costo de un árbol, ¿cierto? Pero ese árbol, ¿cuánto de utilidad nos da? Ese árbol, ¿cuánto de utilidad? Entonces, por ejemplo, eso vamos a llamarlo utilidad bruta. ¿Cómo calculamos entonces nosotros la utilidad? La utilidad antes de costos. Sabemos que producimos 150 kilogramos, ¿cierto? Al año. Y que cada kilogramo nos cuesta, o sea, el precio de venta es de $10. Entonces sería 150 por los $10, pero el dólar vale 3.500. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto da eso? 150 por 10 por 3.500 nos daría entonces 35.000. 150 por 35.000. ¿Sí están haciendo la cuenta? A mí me dio 5.250.000. Buena plata. 5.250.000. Listo. Entonces, miren, nos está costando 156.760 pesos, ¿cierto? Producir pues como esa cantidad. Pero generalmente es una utilidad de 5.000.000
250.000. Entonces, la ganancia real, pues por un árbol de esos, sería entre la resta de esto, ¿cierto? La diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia entonces? 5 millones. ¿Cuánto daría? Vamos, lo estoy esperando para que no sea yo solo el que esté aquí hablando. ¿Me repite, porfa, cómo es? 5.250.000 Sí. menos 156.760. Eso da 5.093.240. O sea que, según esto, entonces, un árbol nos está dando una rentabilidad de 5.093.240 al año. Ojo, un árbol al año. ¿Sí? Eso es un árbol. Listo. Esto, por ejemplo, nosotros lo podríamos también hacer, ese es para el caso de la naranja, lo podemos hacer también para el limón, para saber entonces luego cuál es más rentable. Luego para el pomelo y luego para la mandarina. Pero como tenemos entonces un terreno, dice que el terreno que tenemos entonces es de 250.000 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Sí, eso es lo que dice la Metros situación. cuadrados. Metros cuadrados. Metros cuadrados, eso sí, gracias. 250.000 metros cuadrados. Y en ese caso, por ejemplo, para una naranja necesitamos 4 metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cuántos caben ahí? ¿Cuántas naranjas cabrían entonces en estos 250.000? ¿Cierto? Porque ya sé que entonces un solo árbol me produce esto. Pero como tengo que aprovechar todo el terreno, yo tendría entonces que saber cuál de todos estos es el que me generaría a mí como más rentabilidad. ¿Sí? Eso por un lado, o sea, dedicándome, por ejemplo, a hacer solamente naranjas, o solamente limones, o solamente pomelos, o en su defecto solamente mandarinas. Pero podemos pensar, por ejemplo, en una situación, bueno, si tenemos el terreno de 250.000 metros cuadrados, ¿será posible entonces que en un sector sembremos naranja, en otro sembremos pomelo, en otro sembremos así, y que al final entonces la producción sea más que dedicarnos a un solo producto? ¿Sí? ¿Cuál sería más rentable entonces? Hacer entonces el cultivo con un solo producto o variar entonces los cultivos dentro de esos 25.000 metros cuadrados para que entonces tener más rentabilidad. No sé, la verdad es que no lo he pensado de esa manera. Pero miren que entonces uno ahí tiene una información, empieza entonces uno a analizarla con estos datos, porque aquí construimos entonces, por ejemplo, un modelo para los costos, que tenemos aquí una fórmula, aquí tenemos entonces un modelo para la utilidad, que no lo escribimos como modelo, pero sí está en la ecuacióncita aquí resuelta, expresada, ¿sí? Y entonces, a partir de esos modelos, ya uno dice, bueno, tomo entonces esta decisión. No, mejor me quedo con la mandarina, como dijo, perdón, con el pomelo, como dijo Sebastián, pero nadie dice, no, es que para mí es más rentable el limón. Bueno, no sé, cada uno te tomará como decisiones allí. De eso entonces trata pues como esta materia. Vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo porque yo me desvié para querer hacerle pues como preguntas y mostrarle cómo es la situación en este caso. Listo. Entonces ya habíamos leído, bueno, quedan 250.000 metros cuadrados, yo creo que ya 25.000. En la misma situación que estamos analizando, dice entonces, ojo, la financiera, o sea, el banco, pretende hacer una inversión de 20 millones, pensando exportar toda la producción a partir del tercer año. O sea, primer y segundo año no se hace nada, apenas se está cultivando. El tercer año entonces es que se empieza a exportar, que es cuando los árboles comienzan a ser productivos. El gobierno ha determinado que este proyecto emplee al menos 200 personas ininterrumpidamente. Decisiones a tomar, ¿cierto? Lo que yo les planteé ahorita. ¿Cuántos árboles de naranja, limón, pomelo y mandarina
deberán sembrarse con el objetivo de maximizar el valor de la futura exportación anual. Aquí entonces empezamos a establecer unas variables. Nosotros acá empezamos a hacer cálculos y no establecimos variables. Yo establecí apenas dos aquí. Pues dos datos. Que el dólar valía 3.500 y que la hora hombre costaba entonces 4.160 pesos. Pero para poder determinar pues como valores aquí. ¿Cierto? Pero no establecimos variables como tal. Entonces mira aquí entonces colocamos XY o X1 entre el número de naranja, X2 entre la cantidad de árbol de limón y así sucesivamente. Y entonces uno empieza a establecer, hay restricciones. ¿Y esto qué se parece? Un modelo de programación lineal. Empieza a formarse aquí. Entonces dice, valor medio de la exportación anual. ¿Sí? Valor medio de la exportación anual. Entonces dice, ese valor medio se va a llamar U, va a ser igual a 10 por 150 por la cantidad de árboles que se tengan cultivados, más 4 por 200 por la cantidad de árboles, en este caso de limones, ¿sí? Es el segundo. Y 15 por 50 por la cantidad de árboles de pomelo y 7 por 150 por la cantidad de árboles de mandarina. ¿Cuáles son las restricciones? De que este cultivo, el cultivo de los árboles no debe superar los 250.000 metros cuadrados. La inversión, dice entonces que se van a invertir es 20 millones de pesos, ¿cierto? 20 millones de pesos. Este 2, este 0.5, este 1 y este 1.5, ¿qué son? Los valores de cada árbol. Entonces, un árbol de naranja cuesta $2, un árbol de limón cuesta 0.5, un árbol de pomelo $1 y una mandarina $1.5. El desempleo, ¿sí? El desempleo. Les dice, el árbol de naranja, por ejemplo, dice que siempre se trabajan 36 horas al año. El de limón 72, el de pomelo 50, mandarina 10 horas. Y ese desempleo no puede ser mayor o igual a este 200 que representa los trabajadores. ¿Sí? Porque aquí lo dijo. Vamos a contratar a 200 personas. ¿Cierto? Entonces, esos son los trabajadores. Entonces, serían 200 trabajadores. Cada trabajador va a estar trabajando 8 horas durante 360 días. ¿Sí? Y lo ideal es que si queremos invertir en algo y si queremos ganar utilidad, esa siembra tiene que ser mínimo, mayor o igual que 0. O sea, podemos sembrar mínimamente, como mínimo, un árbol de alguna cosa. ¿Cierto? Como mínimo, un árbol de algo. Listo. Y entonces ahí se construye un modelo matemático que sería entonces aquí maximizar U. ¿A qué hemos llamado U? Al valor medio de la exportación anual. U es el valor medio de exportación anual. Que está sujeto a las restricciones que les describí ahorita. ¿Sí? Entonces, esto que planteamos aquí es una situación que se resuelve desde la programación lineal, ¿cierto? Pero yo aquí extraje fue apenas una partecita, solamente para una sola línea, analizar, por ejemplo, por acá, lo que es costos, utilidades, y a ver, entonces, si por acá me resulta saber, por ejemplo, con la información que tengo aquí de esto, saber, por ejemplo, cuál puedo cultivar mejor. ¿Sí? Listo, vamos a avanzar acá. Entonces, en esta situación, aparte de eso que ya analizamos allá, hay que pensar entonces cómo se va a hacer la asignación de los recursos, cómo se va a hacer entonces la implementación de equipos, ¿sí? Cómo se va a manejar entonces los inventarios, costos que tienen entonces la atención de ese inventario, los tiempos, entonces hay tiempo para almacenar, tiempo para tener los recursos, ¿sí? Tiempo para empacar, por ejemplo, tiempo para exportar.
Y vamos entonces a mirar lo que son la gestión de proyectos. En la gestión de proyectos, entonces, tendríamos que tener en cuenta esto, lo que se llamarían cuellos de botellas. ¿Qué puede ser un cuello de botella en esta situación que estamos planteando nosotros de forma hipotética? Por ejemplo, de que se meta invierno, que haya un invierno, y el invierno entonces afecta el cultivo, y estamos en la época de siembra, de cosecha, perdón. Entonces, si estamos en la época de cosecha, entonces está lloviendo mucho, pues cómo se recoge la producción de tal manera que no se nos vaya a dañar, por ejemplo. En un caso de que el pomelo, por ejemplo, la naranja no se pueda mojar. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro terreno en que vamos a hacer el cultivo, hacer la práctica. ¿Sí? No, mentiras. Aquí nos vamos entonces como las especificaciones. Entonces, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que uno tendría antes que tener en cuenta para uno establecer modelos, ¿sí? Establecer modelos y para poder tomar decisiones a partir de lo que es la investigación de operaciones. Bueno, aquí tenemos lo que es sustentable o no sustentable y herramienta. Entonces, ¿qué herramienta contamos? De optimización de matemáticas, buscar entonces X que produce máximo Y a las variables. Recordemos entonces cuando siempre hablamos de X, Y, hablamos de dos tipos de variables, una que sea variable dependiente, otra que sea variable independiente. ¿Sí? Entonces aquí uno puede entonces responder preguntas como ¿qué es programación? ¿Qué es programación matemática? ¿Qué es lo de la programación lineal? Y por ejemplo, esta programación matemática, programación lineal, ¿qué relación tiene entonces con lo que es la investigación de operaciones? Listo. Quiero dejar hasta allí porque les voy a mostrar por acá una situación particular. Un momentico. No le coloqué nombre. Me van a disculpar. Yo voy a dejar de compartir pantalla un momento. No, voy a pausar aquí. Un momento, por favor. Yo busco aquí entonces un material, un documento que es que pensé que lo tenía abierto. Este es. Listo. Listo. Entonces miremos aquí una situación que se tiene en cuenta entonces de lo que estamos hablando. Cuando tomamos entonces lo que es el proyecto de gestión o lo que es el proceso de gestión. Entonces nosotros hacemos controles, hacemos implementación, tomamos decisiones, ¿cierto? En esa toma de decisiones entonces hay que definir los problemas, especificar las estrategias, especificación de criterios de decisión y selección de una estrategia óptima. Entonces, mire que esto es lo mismo que mirábamos entonces de forma análoga a lo que es el método científico y a los 5 pasos entonces para lo que es la investigación de operaciones. Bueno, quiero avanzar aquí un poquitico porque quiero mostrarles algunos ejemplos, por ejemplo, en los que uno puede aplicar investigación de operaciones. Navian, ¿me puedes hacer un favor? Sí, claro, dime. Léeme, por favor, el primer ejemplo. Yo voy a ampliar un poquitico más. El Ministerio de Recursos Naturales de un país en desarrollo pretende impulsar el uso de sistemas agroforestales para satisfacer las necesidades alimenticias de la población rural y simultáneamente satisfacer la creciente demanda por leña. Enfrentando la pérdida de bosques naturales y una disminución de la base de tierra por el rápido crecimiento poblacional. Para ello, el Ministerio planea un análisis de prácticas que minimizarían el área total de tierras de cultivo a la vez que se cubren los requerimientos de alimentación y combustible. Exacto. Entonces, miren, se necesita talar, ¿cierto? Necesitamos leña, pero se necesita también tener los árboles. Entonces, ¿cómo se genera un equilibrio allí? Necesitamos los bosques, ¿sí? Bosques naturales, pero necesitamos espacio para construir viviendas. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Son como situaciones que se plantean allí en ese ejemplo. Seba, léenos por favor el segundo. Sebastián. Bueno, no está. Zair, ¿me puede leer el segundo, por favor? Estos muchachos se durmieron. Listo. Entonces, el segundo dice, un club, hágale. Ahora sí, tranquilo. Bueno, lo voy a leer bien. Entonces, un club de caza pretende desarrollar políticas para maximizar a largo plazo la población de ciervos en un área de bosque, sujeta a las limitaciones por la capacidad de carga del área y a la necesidad de satisfacer los requerimientos de sus miembros por trofeos de caza. ¿Sí? Necesitamos tener un espacio de caza, pero también necesitamos tener un espacio en el que podamos tener, cultivar los ciervos para que la gente pueda ir a cazar. ¿Sí? Entonces, mire que son situaciones en las que uno se plantea, bueno, entonces, ¿cómo puedo resolver yo este problema? ¿Sí? Voy a avanzar aquí un poquito porque por acá tenemos un ejemplo, Esto se llama entonces lo que es punto de equilibrio. Esto es muy utilizado en la parte, por ejemplo, de economía, encontrar como ese punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces dice, la compañía de productos especiales produce regalos caros y pocos comunes para su venta en tiendas que abastecen a clientes ricos, que ya lo tienen todo. La última propuesta de nuevo producto que el Departamento de Investigación le hizo a la gerencia es un reloj de péndulo de edición limitada. La gerencia necesita decidir si ha de introducir este producto y, de hacerlo, en qué cantidad producirlo. Antes de tomar esta decisión, obtendrá un pronóstico de ventas para calcular cuántos relojes pudieran ser vendidos. La gerencia desea tomar la decisión que maximice las utilidades de la empresa. Así, la empresa decide dar luz verde a este producto. Incurriría en un costo fijo de $50,000 para preparar las instalaciones productivas necesarias para fabricarlo. Advertirse que no se incurriría en este costo si la administración decidiera no introducir el producto, puesto que no se requerirían tales instalaciones. Listo, entonces si yo voy a producir los relojes como una edición limitada, necesito $50,000 para empezar a producirlos. Pero si no los produzco, no voy a gastarme esos $50,000, que es una muy buena plática. Dice además que este costo fijo, hay otros costos de producción que cambian según la cantidad de relojes que se produzcan. Este costo variable es de $400 por reloj fabricado, lo que añade unos $400,000 a cada uno. El costo para cada unidad adicional que se produzca sería entonces $400. Se denomina como marginal, costo marginal. Cada reloj que se venda generará un ingreso de $900 para la compañía. La compañía, o esto es tomado de un libro llamado Hiller y Hiller. Entonces, mire aquí, una decisión grande la que tiene que tomar entonces la empresa, ¿cierto? Esa compañía. Lanzar un producto de edición ilimitada o simplemente quedarse así como está. ¿Sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que si lanzamos un producto de edición ilimitada, posiblemente vamos a fidelizar más clientes o vamos a atraer clientes nuevos. ¿Sí? Puede ser también, por ejemplo, el hecho de que si establecemos los costos por reloj, y si cada reloj se va, entonces generaría entonces un total de $900, a ver entonces qué tan factible es que se venda ese reloj. Listo. Y miren lo que pasa aquí entonces. Antes de empezar a resolver el problema, se establece entonces lo que son las variables. ¿Sí? Se establece lo que son las variables. Entonces dice, vamos a llamar P el precio de venta del reloj, ¿cierto? CB, el costo variable unitario,
para cada reloj. CF, el costo fijo. V, el pronóstico de venta, cantidad de relojes que se pensaría antes de vender. También se define entonces Q, que es el nivel de producción o cantidad de relojes que se quieren generar. Y T, los ingresos totales. CT, los costos totales. Y BE, el beneficio. Entonces miren que si nos dan estas siglas aquí, ya uno puede ir entonces a esta parte y entender esto que acabo de seleccionar. Dice ahí, IT es igual a P por Q. Esto lo entendemos entonces como P por Q. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo leemos de forma, en un lenguaje natural. Dice, el costo, el ingreso total va a ser igual al precio de venta por el nivel de producción. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el ingreso por un reloj va a ser de 900 pesos. Por dos relojes va a ser, perdón, 900 dólares. Por dos relojes va a ser de 1.800 dólares. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, mire que aquí se establece esto como si fuera una ecuación, una expresión matemática semejante a la que trabajamos ahorita, una expresión lineal. ¿Sí? Una expresión matemática que es lineal. Y aquí no hemos dicho, por ejemplo, que no trabaje con la ecuación de la línea recta y nada, no, sino que simplemente uno dice, bueno, establezco entonces, yo sé que los ingresos dependen de el precio que tenga entonces el reloj y la cantidad de relojes que produzca. Pero como el precio lo sé que ya es 900, ya este lo tengo fijo. Lo que no sé es cuántos relojes pueda producir. ¿Sí? Ahí sería entonces nuestra incógnita, nuestra variable independiente. Y la variable dependiente sería el ingreso total. Porque este depende de la cantidad de relojes que se produzcan. Ahora tenemos CT, costo anual. Y miren lo que decía el texto, miren lo que dice esta primera línea. El costo anual es igual a 0 si ¿qué? ¿Qué quiere decir esta expresión? Que el costo anual sea igual a 0. ¿Qué me quiere decir, por favor? ¿Cuándo el costo anual de fabricación sería igual a 0? ¿Sí, Sebastián? Cuando no hace, cuando no hacen nada, ninguno. Exacto, cuando no se fabrica relojes. Entonces, nivel de producción va a ser igual a 0. Si no fabricamos relojes, si decimos no hacerlo, no tenemos costos. ¿Sí? Pero si fabricamos relojes, entonces aquí tenemos la expresión matemática para los costos. Entonces dice que el costo total va a ser igual al costo fijo, ¿sí? Más el costo variable unitario por la cantidad de relojes que se produzcan. Y por lo tanto, ese Q tiene que ser entonces mayor que 0. O sea, vamos a fabricar mínimo un reloj. ¿Sí? Mínimo un reloj. Listo. Abajo tenemos entonces una expresión matemática que dice es beneficio. El máximo beneficio. ¿Sí? ¿Por qué aparece que el beneficio puede ser 0? ¿Por qué me dicen que el beneficio puede ser 0? Porque si no se produce nada, no van a ganar nada. Exacto. No Claro. gastamos, pero tampoco tenemos utilidad. ¿Sí? Listo. Entonces, por eso tenemos beneficio de 0. Pero tenemos también un beneficio máximo que dice que es el ingreso total. ¿Sí? Ese beneficio máximo, ¿cómo lo calculamos? Ingreso total menos los costos totales. ¿Sí? Ingreso total menos los costos totales. Me voy a regresar aquí a la tabla que tenemos. Aquí, por ejemplo, decíamos, mire, los costos aquí son estos. Voy a colocar en rojo. Tenemos para este árbol de naranja, los costos totales son estos por año, ¿sí? Pero los ingresos por año son estos. Por lo tanto, entonces nuestra utilidad nos va a dar entonces, usando el verde, estamos bien, de 5 millones, ¿cierto? Ahora entonces tenemos de utilidad, de ganancia. Eso entonces también hay que mirarlo en este caso acá. Entonces tenemos ingresos totales menos costos totales. ¿Pero eso es igual a qué?
Bueno, tenemos que los ingresos totales son P por Q, ¿cierto? Y los costos totales son costos fijos más costos variables por Q. ¿Por qué se escribe así entonces de esta manera esta fórmula? Por matemáticas. Simplemente entonces hacemos transposición de términos, sacamos factores comunes y ahí entonces podemos determinar cuál es la fórmula para esto. ¿Sí? Voy a intentar entonces, de esta forma que tenemos aquí, llevarlo entonces a esta que tenemos acá, a ese modelo matemático que tenemos aquí. Voy entonces a capturar para que hagamos entonces ese ejercicio pues como de saber por qué la expresión se puede escribir entonces de esa manera. ¿Sí? Miren aquí el cambio que hicieron aquí con las variables. Sabemos entonces que el beneficio, vamos a llamarlo aquí con B mayúscula, beneficio máximo, entonces dice que es igual a IT, ¿sí? Ingreso total, menos el costo total. ¿Sí? Ingreso total menos el costo total. Pero sabemos entonces que IT, el ingreso total, es esto. ¿Sí? Pero vamos a reemplazarlo. O sea, P por Q, ¿cierto? Menos los costos totales. Y los costos totales entonces dicen que son costos fijos, entre paréntesis, costos fijos, más costos variables por Q. ¿Sí? Esta expresión que está aquí arriba es igual entonces a la segunda línea. Listo. Entonces, para poder resolver entonces esto, tendríamos primero es que, bueno, aquí esta es una Q minúscula, la voy a colocar porque aquí tenemos también una Q minúscula allá atrás. Entonces, tenemos que resolver el paréntesis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si resolvemos el paréntesis, tenemos entonces PQ, bueno, menos por más daría menos, entonces menos CF, menos por más daría menos CB por Q. ¿Sí? Listo. Como esto es una suma, o una resta en este caso, por ejemplo, yo puedo hacer aquí, cambiar el orden de los términos y no me va a afectar entre la solución. Entonces tengo que P por Q menos CB por Q, ¿cierto? Menos CF. En estas dos términos que voy a colocar aquí en azul, este y este, yo tengo algo en común y es la Q. Y yo puedo sacar Q como factor común. Entonces puedo escribir entonces, eso es igual a Q, que es el factor común, que multiplica, entonces empieza a hacer simplificación. P por Q divido Q, entonces cancelo la Q con esta de acá y me queda apenas P, ¿cierto? Entonces por eso me queda aquí P. El signo de operación que es menos, CB por Q dividido Q, entonces se cancela la Q. Y nos queda apenas CB. ¿Sí? Que son los costos variables. Menos el término que no tenía Q, lo dejamos entonces por fuera, los costos fijos. Y eso es el B máximo. Por eso es esta fórmula que tenemos acá. Hicieron todo este procedimiento para antes determinar que el beneficio máximo para esta situación se obtiene entonces con esta fórmula. ¿Sí? Y mire que hemos entonces hecho ya un ejercicio de modelación matemática a partir de una situación de contexto, como lo que nos planteaban entonces acá. Hasta allí, ¿preguntas? Ninguna. Ninguna. Listo. Bueno, entonces, esta semana, porque eso nos está sacando un poquito el tiempo, quiero entonces aprovechar este momentico. Esta semana a ustedes les va a quedar aquí, ojo, en plataforma, repito, la idea es que los invito a que hagan el foro de presentación, ¿sí? Hagan el foro de presentación, acá en tareas,
les va a aparecer a ustedes una actividad de conocimientos previos, ¿sí? Ojo, una actividad de conocimientos previos, y les va a aparecer una situación semejante a esta. Una situación semejante a esta. Y ustedes entonces van a determinar el modelo matemático que pueda entonces uno aplicar para esa situación, ¿sí? Van a estar frente a las variables y van entonces a indicar nuestra expresión, ¿sí? Se pueden basar entonces de este material que yo les voy a colocar a ustedes allí en plataforma para que lo puedan entonces como revisar y puedan tomar como a manera de ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ninguna. Listo. Bueno, entonces yo creo que podríamos dejar hoy así. Ya nos faltan apenas son 7 minutos en mi reloj. Bueno, 9 minutos. ¿Cierto? Entonces para que nos dé tiempo entonces como de tomar un poquitico de descansito y seguir con la próxima clase.